¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Fernando Paulsen, buenas noches. Bueno, esta semana es la semana ya de los 40 años del golpe militar del 73. Viene precedido ya de unos 10, 15 días de mucha polémica, mucho ajetreo, mucha discusión, pero esta es la semana donde están los actos de un lado y de otro. Y está con nosotros Alberto Cardemil, ex subsecretario del gobierno de Augusto Pinochet. Alberto, muchas gracias por estar aquí, actual diputado de la República. ¿Cómo le va, Alberto? Bien, trabajando intensamente. Estaba en la región de O'Higgins, haciendo campaña cuando recibí el llamado de Tolerancia Cero, y aquí estoy. Gracias por estar aquí. Porque corresponde hacerse cargo de las cosas, corresponde, si uno está en una campaña política, responder las preguntas y responder, contestar inquietudes. Yo siempre hago la cara en las cosas y pretendo que así siga. Sí, y se agradece especialmente porque hay muchos que tomaron otro camino. Este mismo, no diremos quién, porque no corresponde, pero hay muchos que prefirieron justamente... debido a una invitación posterior. Sí, ausentarse por una invitación posterior, así que prefirieron decir, no, lo voy a ver por la tele en la casa. Así que se agradece venir acá. Veamos la siguiente nota, ¿le parece? Aquí, por favor, Alberto. Son bienvenidas, palabras de perdón y sobre todo si estas son sinceras. El Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos y que pudo haber hecho mucho más. 4 décadas en que el silencio dio paso a señales de una búsqueda de reconocer errores, participaciones u omisiones después del golpe de Estado de 1973. Yo espero que escuchemos en nombre del gobierno y ojalá en todo el país la reflexión del presidente. Solicitudes de perdón que han generado diversas reacciones. Yo tengo la disposición de ánimo de pedir perdón en lo que a mí pudiese afectar. Mea culpa que asumieron los jueces y solicitaron el mismo gesto a la Corte Suprema. Este perdón, que es pronunciado bajo la comprensión del correcto rol del juez, es un perdón que asume un compromiso de nunca más. Es valiosa, no cabe duda, es valiosísima, es sin duda que ayuda y aporta mucho. Sergio Valenzuela Patiño, el ministro en visita, nos denegó justicia durante 17 años. Entonces hay responsabilidades tremendas del Poder Judicial y yo creo que, si bien valoro el perdón de los magistrados, este perdón debiera venir como institución. Aunque sin mencionar la palabra perdón, la Corte Suprema asumió su responsabilidad. Que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades. Verdad y justicia piden los familiares, pero ¿será suficiente para cerrar este capítulo de la historia de Chile? Es un problema de la sociedad, no solamente de los familiares ni de las víctimas, sino un problema de sociedad y lo están asumiendo como tal. Queremos invitar, como cada domingo, a responder una pregunta que hacemos en nuestro sitio web, toleranciacero.cl. La de hoy es, a través de una ley, ¿debieran darse beneficios a violadores de derechos humanos a cambio de que otorguen información? ¿Qué le parece a usted, sí o no? Ahí en toleranciacero.cl puede responder. Fernando Villegas tiene la palabra. Buenas noches, señor Cardemil. Buenas noches. Como usted vio en la nota y como se ha hecho manifiesto en estas últimas semanas, se instaló en nuestro país la onda del perdón. Algunos piden perdón, otros piden a otros que pidan perdón y se ha empezado a formar una cola para pedir perdón, literalmente. Uno, por supuesto, se pregunta hasta qué punto son auténticas estas peticiones de perdón por parte de uno y hasta qué punto son válidas las peticiones de que otros pidan perdón de parte de algunos que no fueron tampoco precisamente irresponsables en las cosas que pasaron. Yo le quiero preguntar si usted siente que se va a poner en la cola eventualmente. En otras palabras, una forma de preguntarle si usted piensa que, en su calidad de haber sido un alto funcionario del gobierno militar, usted está para pedir perdón. Fernando, yo fui subsecretario del gobierno militar en un periodo bien específico, entre 1984 y 1988. Y por supuesto que tengo respecto de esa gestión una responsabilidad política. Yo lo he planteado, llevo muchos años en política, después de haber sido subsecretario del gobierno militar, he sido diputado por Santiago muchas veces, y he hecho esta reflexión, y la he puesto por escrito.
Creo que obviamente uno siempre tiene responsabilidades políticas que asumir y yo las he querido precisar. Responsabilidad como político, ya las conversaremos, responsabilidad como abogado, responsabilidad por último como ser humano. Por supuesto que sí. Debiera haber hecho más, pudiera haber hecho mejor las cosas en el desempeño de mi cargo, sí pudiera. Pero ¿qué tenemos hoy día? A propósito de los 40 años, cuando pudiéramos haber esperado un análisis más sereno de lo que pasó, con dos historias, no con la mitad de la historia, con dos historias, y yo creo que todos los documentos a propósito de esta conmemoración han tenido la mitad de la historia. Hay una historia oculta, una historia oculta de verdad, y esa historia oculta falsifica el total de la historia, y ya podremos decir eso. He hecho ese análisis, pero como están las cosas, si yo creyera que mi petición de perdón ayuda a la reconciliación nacional, lo haría. Pero francamente creo que estarle planteando al otro la obligación de pedir perdón para humillarlo, para pedir perdón, para tratar de, en definitiva, diseñar la historia de que el gobierno militar se redujo a una especie de asociación ilícita del mal y del robo, negando las grandes obras que hizo, evidentemente. Yo no me voy a poner esa cola. No me voy a poner esa cola. Lo que he dicho lo he planteado. Creo y espero que vengan tiempos en que podamos analizar con más seriedad, con más altura lo que pasó, y si en algún momento se produce la catarsis y todos los actores, todos los que participaron en esto, nos convocamos y nos planteamos, vamos mutuamente a reconocer errores para dar vuelta a la página y tener un país mejor, yo en esas circunstancias lo haría. En las circunstancias de hoy día, como se han dado estas situaciones respecto al 11, a la conmemoración de los 40 años del 11, francamente no creo que aporte nada. Alberto, creo que es súper importante hacer la división entre el golpe y la dictadura, el régimen de Augusto Pinochet. Y haciendo esa separación, yo voy a concederle que el golpe, que del golpe no entremos, porque usted en el golpe tiene libros ahí, dice antecedentes históricos, y ahí sí que hay una discusión que podría ser eterna, de que si los culpables vienen de antes, que si estaban los novabollos, de que la DC se metió también, de que en realidad Salvador Allende puso lo suyo, de que había un clamor popular. Todo eso lo hemos escuchado y yo quiero ponerle en un cajón aparte por este momento. Y no discutir sobre eso, ir al segundo cajón, que es el que me parece indiscutible, que son las violaciones de los derechos humanos, que haya campos de concentración o de detenidos, que haya ejecuciones, que haya ejecutados en las calles con falsos allanamientos y falsos enfrentamientos, el que haya muertes hasta el año 88 después del plebiscito. La muerte de G. Carnegie es después del plebiscito, o sea, no es en el contexto de esta guerra, que también es discutible, nos dirán que sí, otros que no. No quiero entrar a lo discutible, quiero que usted me hable de lo evidente, de lo inaceptable, de violaciones permanentes, sistemáticas de los órganos del Estado. De eso creo que me hable, no de las consecuencias, no de las causas de la UP y todo eso. Me parece que eso es interesante. Me parece bien, aunque eso también está empezando a ser un tema de debate, porque algunos negan, ¿no es cierto?, el carácter popular y la ruptura institucional que produjo el 11 de septiembre, que está definida por Frey en forma magistral en su carta Mariano Rumor. Pero en fin, está bien. Eso es para el quiebre democrático. Sí, yo creo que en el gobierno militar hubo, como en todas las cosas humanas que duran mucho, y a lo mejor el gobierno militar duró mucho, fue muy largo, ese fue uno de los errores. Yo creo que hubo etapas, fases. La primera fue guerra franca, hasta cuando se empieza a organizar la salida. Y esa es una guerra dura, 170 bajas militares, alrededor de 400 subversivos. Y esa fue guerra franca, la primera parte. La segunda parte yo creo que ya vienen elementos de civilidad, que empieza a buscarse de una salida y se incorporan los civiles al gobierno. Y yo creo que ahí viene otra fase distinta, se empieza, la dictadura empieza a civilizarse. Y la tercera es la que me toca a mí, después del 84, en que ya francamente hay un esfuerzo serio para
concretar la salida institucional. Los civiles que entramos al gobierno, entramos a eso entré yo con el ministro Jarpa, a organizar esa salida. Y esa es una obra de la cual me enorgullezco siempre. Y ahí se produce una realidad que no siempre se toma en los análisis, que es la actuación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista. Cuando yo fui subsecretario, en el periodo que yo fui subsecretario, Matías, hubo 56 asesinatos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hubo una internación de armas que es la internación más grande que han producido movimientos subversivos en la historia de ellos. Hubo un atentado al presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y yo en esta cuestión lo he escrito. Hay una especie de complicación de realidades. Nosotros estábamos los civiles en una realidad 1, organizando el plebiscito, la salida del itinerario institucional. Había una realidad 2, que era la guerra sucia, subversiva. Violencia, agresión terrorista. Y respuesta a esa agresión terrorista, también dura, muy violenta y muchas veces ilegal. Y eso es condenable, yo eso lo condeno. Yo celebro los logros del gobierno militar y condeno, y he condenado siempre las violaciones de derechos humanos. ¿Usted estaba al tanto del funcionamiento, por ejemplo, de la DINA, de la CNI? Nada. Del Ministerio del Interior no dependían. Pero no estaba al tanto tampoco de los centros de detención de Borgoño, en fin. Nada. La DINA no existía ya cuando yo fui subsecretario del Interior. No, pero es que usted apoyaba esto antes de ser subsecretario también. No. ¿Qué posibilidad tenía de ver? No tuve absolutamente idea de lo que pasó, más que de lo que leí en los diarios. Yo estoy respondiendo de mi periodo, Matías, y te digo, del Ministerio del Interior no dependió nunca ni la CNI, ni la CIA, ni ningún organismo de seguridad, ni carabineros, ni investigaciones. Todo eso dependía de sus mandos militares y en definitiva de la Junta Militar. ¿Yo qué es lo que hice? Siempre. Cuando tuve un delito, pedí la intervención de un ministro y fueron los jueces. En mi tiempo hubo, diría, 3 grandes situaciones complicadas. Bueno, el caso de los degollados, que fue un crimen deleznable. Pedí ministro en visita, el ministro en visita investigó, están presos. Hubo una situación de un combate, no me acuerdo cómo se llama en este momento, se me fue la palabra. ¿Albania? ¿Operación Albania? Albania, sí. En que la versión oficial fue que había habido un enfrentamiento. Claro. No había tal enfrentamiento, los habían muerto, los jueces lo tienen preso. Y el tema hubo un tema con una señora quemada, Carmen Gloria Quintana, que hubo una versión oficial que después los jueces lo declararon. En mi tiempo intervinieron los jueces y los autores de delitos están presos. Ahora, ¿pudimos haber hecho más en mi periodo? Yo creo que sí. Pude haber estado más atento, pude haber sido más prolijo, haría las cosas mejor hoy día. Evidentemente hay una responsabilidad por estar ahí, la hay. No he cometido delitos, jamás, no soy cómplice, ni autor, ni coautor de ningún delito. Puedo dormir tranquilo, jamás. No activo, pero pasivo, ¿sí? No. ¿Cómplice? Como dijo el presidente de la República. Yo entiendo lo que quiso decir el presidente. Yo creo que cometió un error en la palabra. La palabra complicidad denota un grado de autoría penal, un grado de responsabilidad penal. Y creo que en eso se equivocó. No soy cómplice, ni me siento aludido por la palabra cómplice. ¿Pude haber hecho mejor las cosas? Sí. Y en definitiva el problema político era que el mundo 1, la realidad 1 de los civiles que estábamos trabajando en la transición está complicada por esta situación de guerra sucia a la que uno le llegaba elementos parciales de información, y ahí pudimos haber sido muy atentos. Y respecto a lo de la CNI les voy a contar algo que no lo he contado nunca. Cuando don Sergio Noflejarpe era ministro, en la idea de poder estar más al tanto de lo que estaba pasando, organizó en el Ministerio del Interior una famosa reunión de seguridad a la que llegaban los jefes de la CNI, de la DINA, de Carabineros, los días lunes en la mañana. Primera convocatoria, habían sucedido varias cosas que habían salido en los diarios.
pregunta qué es lo que pasó aquí. Denme información, denme elementos de juicio. Nadie sabía nada. Segundo lunes, lo mismo. Y yo mismo, don Sergio, una persona muy inteligente, yo soy bien ingenuo, le dije, mire, don Sergio, usted, yo creo que está cometiendo un error, está haciendo esta reunión para tratar de averiguar qué es lo que está pasando en esta guerra sucia que estoy describiendo. No le dan ninguna información y usted va a aparecer como responsable de algo que no es, porque ni Carabineros, ni Investigaciones, ni la CNI depende de usted, ni depende de este ministerio, dependen de sus manos. Y esas reuniones se suspendieron. Yo, cada vez que conocí algo, actué pidiendo juez. Los jueces han investigado, han sancionado y la gente que cometió los delitos está preso. ¿Pude haber hecho algo mejor? Obviamente que sí. Hoy día, con toda la información que tengo, creo que habría sido más acucioso, más prolijo, más pendiente de lo que estaba pasando. Fernando. Alberto, ¿cómo está? Una de las cosas que llama la atención, creo yo, es que si uno revisa las cosas que pasaron durante ese tiempo, uno encuentra un montón de personas que advierten exactamente lo que está pasando y que son más bien del lado del régimen. Cuando Mónica Madariaga pide perdón y señala una cantidad gigantesca de situaciones a través de una entrevista que le hizo Mónica González. Cuando Jaime Guzmán enfrenta, siendo uno de los probablemente arquitectos de la Constitución y de todo lo demás, pero sin embargo enfrenta a Manuel Contreras ante un hemiciclo lleno de estudiantes donde se reproduce toda la pata lo que dice. Cuando hay un montón de otras personas que hoy día están saliendo, incluso yo me acuerdo que a Roberto Times lo entrevistaban en esa época y decía lo mismo que está diciendo ahora, o muy parecido. Cuando gente que no era ni embajadores europeos, ni era personas que estaban en la oposición, ni estaban en partidos proscritos, sino que eran personas del mismo tronco de donde estaba la vertiente que sacaba a los dirigentes y los subsecretarios y los ministros, decían ese tipo de cosas. ¿A usted, Alberto, no le llamó nunca la atención lo suficiente como para pedir entonces, a ver, infórmenme más sobre estos casos para ver si están mintiendo o están diciendo la verdad? Bueno, yo acabo de contar, Fernando, lo que hice cuando llegué a la Subsecretaría de Interior en el 84. Sí, pero está hablando de los casos que usted conoció cuando... Sí, claro, bueno, pero los otros los conocí como un simple ciudadano. Si yo, cuando se produjo el pronunciamiento militar, era un abogado provinciano. Yo entré a ayudar a la transición, y vuelvo a repetir, el año 84. De eso me puedo hacer responsable. De lo otro, sí, yo creo que aquí también un tema complicado. Como había esta guerra sucia, de alguna manera, toda esta información que le empezaba a llegar a uno, mire, hay violaciones graves a los derechos humanos. Yo creo que también se puede haber sido un error, tendió a creer, mire, esto es parte de la guerra sucia, es parte de la desinformación que está llegando, en el sentido, ¿no es cierto?, que este combate, ¿no es cierto?, no se debe hacer con la eficacia que se está haciendo. Yo reconozco que en mi periodo ya había otra situación completamente distinta. Ahora, la información de Mónica Madariaga y Jaime Guzmán se refiere a lo anterior. Bueno, eso es así. Eso es así. ¿Pudimos haber hecho las cosas mejor? Pudimos haberlas hecho mejor, Fernando, obviamente. No, sí, pero de ahí, Fernando, perdón, pero claro, lo que yo realmente creo que no corresponde, que no es objetivo, es que se trate de presentar la imagen, y yo creo que a veces lograda, por lo que uno ve en estos días, de que el gobierno militar y los civiles que colaboramos en él era una especie de organización para hacer el mal, para expoliar, para robar, que tenía eso en su mente, que tenía eso en sus objetivos políticos, y que los civiles que participamos y la gente que apoyó al gobierno militar y que trabajó con el gobierno militar está poco menos que deslegitimada para actuar en la vida política. Hay proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados que tratan de establecer y tratan de plantear que la gente que trabajó en el gobierno militar no puede actuar en política. Y eso es, el objetivo es presentar, vuelvo a repetir, al gobierno militar como una asociación del mal y al general Pinochet frente al héroe laico,
al santo laico que es Salvador Allende como una especie de jefe, ¿no es cierto?, de la mafia de explotadores, ladrones y asesinos que gobernó el país durante 17 años, y eso no corresponde a la historia. Hay logros del gobierno militar. Si se va a hacer a 40 años del golpe un análisis del gobierno militar, creo que hay obras extraordinarias del gobierno militar. Yo creo que al gobierno militar le debemos que Chile no sea hoy día una segunda Cuba. Creo que le debemos la paz con los vecinos. Creo que le debemos la fundación de un sistema económico y social que le ha permitido al país crecer, avanzar y hacer una transición ejemplar. Y creo, por último, que lo honra, y en ese tema yo tuve alguna participación, cumplir un itinerario constitucional, hacer un plebiscito libre y informado, reconocer el triunfo del no, que derrotó al sí, que era la tesis oficial, y entregar el poder. Creo que eso son cosas que hay que agradecerle al gobierno militar, que van a quedar en la historia, y me parece que es justo también, si uno va a hacer un balance de luces y sombras, como es toda obra humana, reconocerla, entenderla y sentirse legítimamente orgulloso de ella. Fernando Villegas. Estaba pensando que no puede haber, y no lo digo por usted, voy a hacer un comentario general, así que por favor no se sienta aludido. Creo que no existe ninguna persona que tenga medio dedo de frente, y no lo digo por usted, quiero insistir, y que tenga un mínimo de versación o conocimiento histórico de colegio, que no sepa, que no se dé cuenta, que en realidad estas separaciones que a veces se intentan hacer entre el golpe como tal y lo que vino después, entre la dictadura y lo que vino después o durante la dictadura, son artificiosas. Un golpe es para echar abajo un sistema institucional y instaurar otro por la fuerza y por lo tanto una dictadura. Y una dictadura siempre, necesariamente, cuestión que examinemos un poco la historia, siempre genera un largo periodo de represión, porque los que llegaron al poder, aparte de en un momento dado combatir, si es que hay resistencia real, acá hubo bastante poco de ese tipo, tienen que, y es una necesidad política, esa es la verdad, una especie de ley de hierro, tienen que terminar por desarraigar el aparato o la organización militar o política o institucional del adversario al que acaban de derrotar, para asegurarse que no van a levantar cabeza en un mes o en un año más, y todas esas cosas se van dando y se han dado en todas las grandes conmociones históricas, en Europa, en el mundo entero. Entonces, y los excesos forman parte de eso también, como en un combate común y corriente donde las tropas ganadoras asesinan, ejecutan a los prisioneros, raptan o violan a las mujeres, se roban todo lo que pueden, le sacan los dientes de oro a los cadáveres. Bueno, esos excesos se dan en los procesos como este prácticamente en todas las revoluciones o contrarrevoluciones. Eso es un hecho. Como yo creo que las personas que estaban en esta época, que fueron contemporáneos míos, yo tenía 24 años, teníamos plena conciencia de eso. A mí me hace fuerza la idea de que quienes apoyaron y se hicieron parte tenían lo que ellos consideraban buenas razones y no estaban engañándose con esto de que después del golpe nos van a, digamos, hacer una especie de operación de neurocirugía sin exceso, sin nada, y después, uy, qué raro, se produjeron cosas terribles, yo no estoy en eso, yo estaba por el golpe pero no por la dictadura, yo estaba por la dictadura pero no estaba por los excesos, yo estaba por los excesos pero solo hasta tal año, no hasta tal otro. A mí todo eso me parece que manifiesta el retorcimiento espiritual en que se mueven ciertos sectores que saben que en su momento vieron o complacer la muerte del enemigo, como yo me acuerdo, conocí a mucha gente que decía que bueno que los hayan matado a estos gallos, que estaban preparándonos para quitarnos todo. O mucho más común, la indiferencia, que es la indiferencia que hace posible los crímenes de los Hitler, los crímenes de toda la gente. La indiferencia. Yo no me meto en esta cuestión. Y todos sabían perfectamente lo que estaba pasando en un grado mayor o menor. Digo esto no a título suyo personal, porque si es por eso todos estábamos en esa parada los que éramos mayores de 15 años. Todos sabíamos lo que estaba pasando. Y todos teníamos que vivir, algunos querían nada más apoyar al régimen, y creo que este intento, incluso de partidos completos que tratan de hacer estas separaciones artificiosas entre golpe, dictadura, exceso y todo lo demás, como si pudieran haber golpes que no son golpes, como si pudieran haber dictaduras que no son dictaduras, a mí me parece un ejercicio también bastante típicamente en la historia, lo hemos visto en Francia, después con el tema de los colaboradores con la Alemania nazi, me parece un tema realmente terrible, porque aquí no se trata simplemente de que yo soy culpable y pido perdón, no, sino que se trata de una
no sé cómo describir cómo es la palabra cuando uno trata de hacer coexistir cosas tan contrarias, sabiendo perfectamente lo que uno pensó y hizo en un momento dado y tratando de proyectar otra imagen, diciendo cosas que uno sabe perfectamente que eran falsas, asumiendo actitudes que nunca tuve. Por ejemplo, perdone que me haya alargado tanto con esto, pero hay una frase que usted dijo, y no es suya porque la dice todo el mundo: pude haber hecho más. ¿Qué quieren decir con eso realmente? Yo creo que por implicación además están diciendo que algo hice, ¿eh? Ojo, no me quedé sin hacer, algo hice, pero pude haber hecho más. O sea, me faltó un poquito, me faltó un poco más, pero yo algo hice. Y con ese algo hice, de alguna manera se están borrando un poco cosas que en su momento aceptaron tranquilamente. Yo conocí mucha gente de esos sectores altos, Alberto, en esa época. Yo no soy de esos sectores, pero conocí. No vi nadie que estuviera diciendo que terrible los excesos. No. Todos estaban complacidos, Alberto, o indiferentes, que es lo más común. Quiero decir que esa es la clase de enredo medio esquizofrénico en que la sociedad se envuelve en estos casos. Es que yo creo que esa es la palabra. Hay una situación de esquizofrenia, y yo no de esquizofrenia patológica, pero una tendencia a que haya dos historias paralelas, sí las hay, porque la gente que se embala en desarrollar el objetivo para el que llegó. Vuelvo a repetirte, los civiles que entramos al gobierno en el año 84, estábamos para encontrar la salida civil al sistema. Entonces, no, en ese sentido digo, mire, esta guerra, esto que está pasando, es cuestión de los que la están dando. No me cuenten mucho, no me planteen mucho. Eso es, sí puede ser. Y en ese sentido yo hoy día estaría más atento. Ahora, yo confieso que a mí me correspondió una etapa distinta. Ahí funcionaban los tribunales y funcionaba la opinión pública. Después del plebiscito funcionaba la opinión pública. Pero a propósito de cataclismo, yo lo único que planteo es que entendamos que entre el 70 y el 73 hubo un fracaso de la clase política en su conjunto. No estoy hablando solamente del Congreso o del Ejecutivo, de todos. Lo que describe don Eduardo Frei con esa precisión quirúrgica que tenía de repente para escribir, es extraordinario el 73. Dice, ¿cuál era el fondo del problema? El fondo del problema es que este gobierno minoritario, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo, que fue el eslogan de su propaganda nacional y mundial, estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria, y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación, de tal manera que ya el año 1973 no cabía duda que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria. Y cuando se produce el golpe, dice algo que alumbra lo que está diciendo Fernando. Dice, le desea éxito al gobierno militar. Le dice que todos quieren que al gobierno militar le vaya bien, que saque al país del caos y que construya una salida, ¿no es cierto?, a la crisis que se ha producido. Está por ahí en la famosa carta a Mariano Rumor. Entonces, yo creo que ese es el sentido. Ahora, ¿se pudieron haber hecho las cosas mejor? Se pudieron haber hecho las cosas mejor. Perdona, Alberto, pero a mí en todo esto hay dos cosas que no alcanzo a entender de muchas cosas que se han dicho en estos días. Una es verbalizar este problema como que es de responsabilidad de todos. Yo creo que es un buen zafe, pero es un zafe. No todos fueron responsables. Yo creo, por ejemplo, que hay gente que eventualmente podía no saber, o que creía en buena fe lo que le estaban diciendo, aunque fuera mentira. ¿Y esa persona por qué tiene que ser responsable de haber creído hasta que se enteró que era falso lo que le estaban diciendo? Yo creo que no todos son responsables, creo que hay responsables. Y por lo tanto, yo tengo derecho a preguntar, y creo que la separación entre el golpe de Estado y la dictadura vale en ese sentido. Yo creo que tengo derecho a preguntar cuál es el delito por el cual se aplica pena de desaparición. ¿Qué delito tengo que cometer? ¿Por qué la militancia que uno tiene puede significar que me torturen delante de mis hijos? ¿Por qué razón puede ser de porque me pillaron en un grupo de gente, después yo termine en una lista de personas que no pueden entrar al país durante 10 años? ¿Dónde está estipulado
que cualquier cosa que se haya hecho y que eventualmente podría haber llegado a hacerse tenía como respuesta una atrocidad semejante. Si es que eso la gente en ese momento no lo ve como una suerte de personas que tenían, voy a usar una palabra que más bien lo usa algunas personas que a veces nos critican por Twitter después, si eso no lo usan personas que tenían una sensación de odio tan brutal que necesitaba despersonalizar al adversario al punto de que le podía hacer lo que quisiera y no consideraba que estaba violando los derechos humanos, entonces ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Yo creo que son delitos atroces, muchos de ellos. Creo que no hay nada que lo justifique, si los delitos también existían en ese momento. Había Código Penal, había Código de Justicia Militar, y estos son delitos. Y yo creo que, y hay un tema, y no quiero eludirlo, yo creo que el tema central aquí es lo especialmente deleznable que son los delitos de detenidos desaparecidos. Yo entiendo que puede haber, en una situación como la que describe Fernando, tal clima de odio que la gente se mate. Pero hacer desaparecer los cuerpos me parece casi contra natura. Y creo que ahí hay una responsabilidad muy grande de la gente que actuó en ese momento, y lo digo con toda claridad. Creo que ese es un baldón en los participantes de esta guerra sucia. Pero esos son delitos. En la guerra irregular también se producen delitos, también se cometen delitos. Y estos son delitos, y los que lo cometieron son delincuentes. Yo por eso creo que la solución chilena de la intervención de la justicia, caso por caso, es la que corresponde. Y a mí me parece, he apoyado todos los esfuerzos, porque creo que el Chile daría un tremendo paso adelante si encontráramos el paradero de los detenidos desaparecidos. Y me parece que hay que hacer todo el esfuerzo. Y eso es que avance en la reconciliación efectiva, si eso se pudiera avanzar y se pudiera lograr. Alberto, ¿y por qué no pedirle? Porque si se lo pide desde la oposición hoy día, o desde quien fueron oposición al régimen de Pinochet, probablemente es oídos sordos. Pero si se lo dice alguien que fue subsecretario del régimen de Pinochet, usted que acaba de mencionar a estas personas como los delincuentes, usted lo ha dicho, ¿por qué no le piden a los delincuentes, a los militares delincuentes y a los militares honestos, no delincuentes, que no tuvieron nada que ver, porque las generalizaciones son tremendamente odiosas e injustas, ¿por qué no pedirle a uno y a otro que puedan conocer? Porque hay gente viva, no cabe ninguna duda, que conoce del paradero de detenidos desaparecidos hoy. En la mesa de diálogo se estableció claramente que hubo un engaño a la entrega, porque habían dado paraderos de personas, o dieron paraderos de personas que antes habían dicho que habían sido tiradas al mar. Entonces, hay gente en servicio activo, perdón, hay gente viva, quiero decir, no creo que en servicio activo, que puede tener antecedentes. Si se los piden ustedes, no los van a acusar de odiosos, no los van a acusar de estar sembrando la división, no los van a acusar de no querer mirar al futuro. Se van a acusar de traidores, que es peor. Bueno, probablemente, pero ya los trató de delincuentes algunos, pero a los no delincuentes decirle, por ejemplo, tienen algo más que decir. Díganlo, porque eso sí que creo yo que después de que se sepa el paradero de todos, sí que pueden pedir que miremos más hacia el futuro. Pero dígame usted si hay una viuda que nos está viendo, una hermana que nos está viendo, una madre que nos está viendo, que no sabe el paradero de su familiar, ¿se le puede pedir mirar al futuro a ellos? Mira, de esta guerra sucia, en que hubo una violencia de agresión terrorista y una represión muchas veces ilegal y delictual, sí, hay 8.374 violentistas indultados, amnistiados o conmutados. De los militares que participaron, 1. ¿Por qué cito esto? Yo creo que aquí hay un tema, aquí hay un problema. Creo que, por ejemplo, averiguar el paradero de los detenidos desaparecidos es un conjunto de cosas. La gente teme por su seguridad, porque en este momento confesar le significa destruir su vida personal, la de su familia, ir a parar a la cárcel en el ludibrio público más absoluto. Entonces dice, bueno, ¿para qué confieso? ¿Qué gano con confesar? Mezcla, y aquí se ha tratado de malentendida lealtades militares, yo creo que también hay. Situaciones procesales y legislativas complejas. Yo francamente avanzaría en la idea que se ha usado en todos los países del mundo, que
ayude a encontrar la verdad, tenga de alguna manera beneficios, tenga de alguna manera un beneficio que le permita confesar, encontrar el cuerpo, sufrir una pena, pero ayudar a la reconciliación. Mire, lo único que puede ayudar es dar, a mi juicio, esos pasos efectivos, más que andarse obligando a pedir perdón, usando desde el punto de vista político-electoral situaciones que tienen una historia muy compleja, muy enredada, muy complicada. Y en definitiva creo que a través de cosas tan concretas como esas podríamos avanzar. Hay juristas notables, nombro a Clara Charanqui, nombro al profesor Salaquet, que es una eminencia moral en este tema, que están avanzando en estos planteamientos. Están diciendo, mire, ¿por qué no creamos un sistema? ¿Por qué no ayudamos a que se conozca la verdad de los detenidos desaparecidos, aparezcan y la gente los pueda enterrar, pueda rezar y saber dónde están? Yo creo que eso sería un avance extraordinario. Sin duda. Fernando, breve que nos estén... Bueno, vale, perfecto. El tiempo, por favor. Sí, no, dale. Ah, sí, ya pensé que no íbamos. Dale, que nos queda el último espacio. A propósito del término esquizofrenia que usaba en varias oportunidades y que es una buena pintura de muchas cosas en nuestro país en este momento y en el pasado. Y en todas las Yo órdenes le de quiero la vida. preguntar, a pesar de que usted entró en una fase más tardía, pero de todas maneras, aquí estamos con cosas, por algo entró, aunque sea en una fase tardía, el gobierno militar tenía alguna relación positiva, digamos, con eso. ¿Cuál es su impresión acerca de la esquizofrenia que sufrió, y este es un tema bastante vigente ahora, el Partido Demócrata Cristiano? Hasta el día de hoy, entiendo en la prensa, creo, me pareció ver hoy día o ayer, un dirigente, el señor Walker, precisamente diciendo, nos pueden acusar de ingenuos, pero no de golpistas, que es una frase que amerita algunos análisis, pero no los voy a hacer porque no hay tiempo. Usted conoció a gente de la democracia cristiana en esa época, usted conoció a dirigentes, usted acaba de citar a Eduardo Frei Montalva un par de veces ya con su famosa carta rumor. ¿Usted cree que es un tema aquí de ingenuidad, el de la democracia cristiana, que realmente creían, contra toda evidencia histórica, de que este era un golpe que de inmediato se tocaba un botón y se acababa el golpe, no pasaba nada más? ¿O estamos hablando aquí de oportunismo político en su momento? ¿Estamos hablando aquí de tratar de que alguien haga el trabajo sucio por uno? ¿Estamos hablando aquí de odiosidades personales entre algunos de estos dirigentes contra la figura de Salvador Allende? ¿Cuál es su sensación? ¿Usted los conoció en esa época? Sí, los conocí. Creo que no hay duda que la posición mayoritaria dentro de la democracia cristiana y de sus líderes fue el apoyo al pronunciamiento militar, al golpe militar, como quieran llamarlo. Me parece que eso fue una verdad innegable. Creo que en esta materia hubo un error también del gobierno militar. Mira, uno a mi juicio de los grandes aciertos del general Pinochet fue no haber creado un partido único, como lo creó Franco, como lo han creado en general los modelos dictatoriales o autoritarios, un organismo político. El general Pinochet se negó siempre a crear un partido político. Entonces aquí están gobernando los militares, no hay partido político. Y creo que eso provocó un vacío, hizo que el gobierno se alargara más de lo necesario. Yo creo que se dilataron muchas alternativas de transición antes. Y me parece a mí que ahí se produce un descuelgue de la democracia cristiana que va pasando progresivamente a la oposición. Pero esto se recupera, y en esto también la democracia cristiana cumple un rol súper importante cuando Jarpa llega al gobierno. Si aquí los autores de la transición chilena les gusta o no les gusta a la gente, el general Pinochet que la autorizó, el ministro Jarpa que la impulsó, don Gabriel Valdés, el cardenal Fresno, el Papa Juan Pablo II, que le dio un impulso fenomenal, políticos del sector demócrata cristiano como don Patricio Elwin, que logra forjar una amistad con Jarpa. Creo que ahí se construye la salida política, porque el itinerario estaba, pero faltaba darle carne a esto. Y yo creo que ahí se logra eso. De tal manera que la democracia cristiana recupera una inserción en la institucionalidad como la que tuvo
en el 70 y el 73. Pero, Alberto. Y creo que en ese sentido la democracia cristiana jugó un rol importante. Ahora, sus dirigentes les podrá gustar o no, pero en definitiva le dieron la luz verde al golpe y al final ayudaron en su salida. Alberto. Yo sé que políticamente tal vez es incorrecto lo que estoy diciendo, pero lo afirmo como una experiencia que tuve yo en el gobierno. Sí, yo sobre el rol de la democracia cristiana lo conversamos largo la semana pasada y creo que el punto puede discutirse ad eternum. Lo que sí creo que es importante que pasó esta semana es que el presidente de la República, que representa una coalición, habló 2 veces. Habló una vez e introdujo el concepto de complicidad pasiva, que no es la indiferencia. Yo investigué el concepto de complicidad pasiva y descubrí que quien lo ha usado más es un historiador judío que se llama Otto Dab Kulka, para justamente criticar el concepto de indiferencia del pueblo alemán. Tú hablaste de indiferencia. Él dice, esto no es indiferencia, le dice al pueblo alemán. Esto es complicidad pasiva porque por todo su comportamiento previo, las personas que terminan infringiendo los derechos humanos o avalándolos, o voy a citar al presidente, sabiendo cosas no hicieron nada, o pudiendo saber no quisieron saber para no hacer algo, esas personas tenían predisposición previa a tener un poco como lo que planteaste al principio, tenía una predisposición antagónica ante los grupos, por lo tanto, que los militares hicieran el trabajo sucio en ese momento no les importaba para nada. Eso. Y creo que el presidente lo dijo con todas sus letras. Y la segunda intervención, cuando él dice que aquí falta verdad y justicia, que falta jueces, y ahora la Corte Suprema hace un reconocimiento, y que falta que los medios reconozcan que titularon con mentiras sabiendo que eran mentiras, eso desde el Palacio de la Moneda, el 84, el 85, yo era periodista de la revista Análisis y tenía que enfrentarme con los titulares del Mercurio, con los titulares de La Tercera de esa época, y era una cosa que era francamente vergonzosa, Alberto, y tú sabes que es así. Y no puedo creer de que tú leyeras esos titulares siendo subsecretario del Interior y dijeras, esto debe ser verdad. Porque tú eres la persona que está ahí, conversa en los pasillos, conversa con la gente, puede preguntar. Si es que el subsecretario del Interior no estaba en mejor posición para saber las cosas que estaban pasando, ¿quién? Desde el mundo civil, ¿quién? Si eso no es complicidad pasiva, ¿qué es complicidad pasiva? A ver, yo entiendo lo que quiso decir el presidente, entiendo lo que quiso hacer. Y no lo voy a criticar y voy a tratar de ayudar a que lo haga. Yo soy un parlamentario oficialista muy alineado. Creo que se equivocó en la expresión. Creo que complicidad, en un tema que hay que cuidar las palabras, complicidad significa, involucra un grado de responsabilidad penal. Yo creo que lo está diciendo intencionalmente con ese sentido. Bueno, pero es que si lo está diciendo así, lo está diciendo mal. Porque obviamente hay mucha gente que no, porque eso lo determinan desde luego los tribunales, no lo puede decir un gobernante, un presidente, ni un parlamentario. El grado de responsabilidad penal lo determina un tribunal después de investigar una situación, una causa. Pero complicidad pasiva como delito no está tipificado. De la misma forma que autor intelectual es distinto al autor material. Uno tiene responsabilidad penal como cómplice, como autor o coautor de un delito. Pero no existe el concepto. Yo creo que ese es el elemento que enredó el tema. Creo que la alusión a lo que planteaba Fernando, volvemos al tema, esta especie de esquizofrenia que se da de dos mundos paralelos, que es real y que es verdad, eso es cierto. Ese es el gran aporte. Quería corregir la palabra. Yo creo que en vez de esquizofrenia deberíamos hablar, porque esquizofrenia es una enfermedad, uno no sabe qué está. Claro. Yo hablaría más bien de oportunismo. Alberto Gardemil, disculpa, estamos súper pasados. Le quiero agradecer, si quieren cerrar un concepto, que estamos súper pasados de tiempo. Lo cierro. ¿Podía haber estado más atento? Sí, Fernando. Podía haber estado más atento. Responsabilidad penal, incluso ética, no la tengo. Alberto Gardemil, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Tolerancia Cero. Pausa y volvemos. Estaremos a la vuelta con James Hamilton, uno de los denunciantes a Canadá.